Masejet Baba Batra Dafain Baba Mudalef 76a, pero comenzamos las últimas 12 líneas del DAF anterior. Al principio de este Perek, al principio del capítulo, hablamos en la Mishnah sobre la venta de un barco. Y analizamos y explicamos qué es lo que queda incluido en la venta de un barco. La Gemara a continuación nos analiza otro punto. El que compra el barco, ¿qué debe hacer para poder crear esa adquisición? ¿Qué tipo de quinián? ¿Qué tipo de adquisición debe hacer? Y explico. Los metaltelín, los bienes muebles, movibles, como el barco, que no es algo fijo, no se pueden adquirir a través de quinián kesef. Sí, uno tiene que pagar, pero el pagar no causa la adquisición. Si el vendedor te dice págame, tienes que pagar, ese fue el trato, pero el pagar no causa la adquisición. ¿Cuál es la adquisición en metaltelín, en bienes muebles, entre ellos el barco? Quinián meshija, que es jalar, atraer. O sea que el comprador va a tener que jalar el barco, mover el barco de su lugar, para así poder adquirir el barco. La pregunta es ¿cuánto tiene que jalar? ¿Un poquito? ¿O que tiene que jalar el barco completamente de tal manera que el barco no quede en el lugar que originalmente estaba ocupando? Y eso es lo que la Gemara nos va a analizar a continuación. Dice la Gemara, Itmar, Sefina, Rav Amar Kevan Shemashach Kol Shehu Kana, Ushmuel Amar Lo Kana Achim Shochet Kula. Dice la Gemara Machloket. ¿Cómo adquieres una sefina? Con meshija, con jalar. ¿Pero cuánto tienes que jalar? Rav dice, al jalar un poquito, adquieres. Shmuel dice, no. Para adquirir a través de meshija, a través de jalar, a través de atraer, tienes que ¿qué? Jalar de tal manera que el barco no quede en absoluto ni parte del barco en el lugar que originalmente estaba ocupando. Así dice la Gemara. Y la Gemara intenta decir que esta discusión entre Rabbi Shmuel es una discusión ya entre otros Tanaim. Leima que Tanai. Keitzad bemesira, achaza betalpea, beseara, beukaf shealea, beshliv shealea, beprumbia shebepia, bezug shebetsavara, kenaa. Keitzad bemeshija, korela veiba, o sheikisha bemakel veratzeta lefanav, כיוון שעקרה יד ורגל כנאה. רב אחיו אמר לרבי יחא אומר, עד שתהלך מלוא קומתה. לימה, רב דאמר כתנא קמא, ושמואל דאמר כרבי יחא. אמר לך רבא, אנא דאמרי, אפילו לרבי יחא, עד כאן לא קמא רבי יחא, אלא בבעלי חיים, דאף על גב דעקרה יד ורגל בדוכתא קיימא. אבל ספינה כיוון דנדבה פורתא, נדה לה כולה. ושמואל אמר, אנא דאמרי, אפילו כתנא קמא, עד כאן לא קמא תנא קמא, אלא בבעלי חיים. דכיוון דמיעקרא יד ורגל, אידך למיעקר קיימא, אבל ספינה, אם משיך לה כולה, אין אילו לא. La Gemara intenta decir que esta discusión, como dijimos, entre Rabbi y Shmuel es la misma discusión que hay entre Tanaim en la baraita que acabamos de leer. Dice la baraita lo siguiente. Hay dos tipos de kinyanim, dice la baraita, que no son kinyan kesef. Mesirá y meshija. Traducción literal, mesirá es agarrar, tomar. Es cuando uno agarra, pero no jala, sin mover. Toma sin mover, solo lo agarra. O meshija es cuando, lo que estamos hablando ahorita, cuando jalas. Dice la baraita, ¿cómo funciona? Dame ejemplos de kinyan mesirá, de la adquisición a través de tomar. Dice, te voy a explicar. Tienes un animal y tú agarras las pezuñas. Otra vez, ¿qué es agarrar las pezuñas? Sin moverlas, las agarras. O agarras el pelo del animal, o agarras la silla del animal, o agarras la carga del animal, o agarras el freno del animal, o agarras la campana que se encuentra en el cuello del animal. Si haces esto por orden del vendedor, o sea que el vendedor te dice, ve y agárralo, eso sirve como adquisición. Esto es kinyan mesira. Muy bien. ¿Cómo es kinyan meshija? Fíjense bien, kinyan meshija en un animal. Dice la baraita, Machloket. Tanā Kamā opina, la primera opinión, que, tiene que moverse. ¿Cómo se mueve? A través de que la llama el comprador, compra el animal, ¿sí? Como la llama y ella se mueve hacia ella. Entonces, a través de que lo llamó, la jaló, ¿sí? O que le pegó y por eso se movió, ¿sí? O sea que se movió.
¿Cuánto tiene que moverse? Dice Tanakama. Una pata delantera y una pata trasera. Sin embargo, Rabbi Ahi, y hay unos que dicen que es Rabbi Ajá, dice, no es suficiente una pata delantera y una pata trasera. 2 patas delanteras y 2 patas traseras. O sea, completamente de su lugar tiene que moverse. Dice la Gemara, aparentemente, Rav, que dice que es suficiente para Meshijá un poquito, opina como Tanakama, que es suficiente pata delantera y pata trasera. Sin embargo, Shmuel, que dice que es necesario todo el barco sacarlo del lugar que originalmente está ocupando, esto opina como la opinión de Rabbi Ajá, de Rabbi Ají o Rabbi Ajá, que necesita jalar el animal que mueva todas las patas. Dice la Gemara, no dependen estas dos discusiones. Rav te puede decir así. Yo estoy de acuerdo también con Rabbi Ajá. ¿Por qué? A pesar que Rav opina que con un poquito de Meshijá en el barco ya es suficiente. Dice, no, pero eso es en barco. En animal, ¿sí? Puede ser que yo voy a estar de acuerdo con Rabbi Ajá, dice Rav, que es necesario que mueva ¿qué? Patas delantera y patas trasera, todas las patas. ¿Por qué? Porque si nada más mueve pata delantera y pata trasera, la segunda pata delantera y la segunda pata trasera no la movió en absoluto todavía. Eso no sirve. A diferencia del barco, cuando uno mueve un poquito, no se ha salido de todo el lugar original, pero movió todo el barco completamente. ¿Sí? Por eso ahí sirve. Y por otro lado también al revés, dice la Gemara. Shmuel dice, yo puedo cobrar también con la opinión de Tanakama. O sea, yo, dice Shmuel, a pesar que yo opino que es necesario que que el barco lo muevas completamente en su lugar original, puedo estar de acuerdo que en animal, con Tanakama es suficiente. La pata delantera y la pata trasera nada más. ¿Por qué? Porque todo lo que dijo Tanakama es en qué? En animal. Que ahí, aunque nada más movió una pata delantera y una pata trasera, si ya movió esa pata delantera y pata trasera, automáticamente, ¿cuál va a ser el próximo paso? Mover la segunda pata delantera y la segunda pata trasera. A diferencia del barco. Entonces, de tal manera que cuando ya hice ese primer paso, seguro va a ser el segundo paso. A diferencia del barco, si hace el primer paso y lo mueve 1 centímetro, puede ser que se quede ahí, no siga adelante. Por eso es necesario mover todo completamente en el caso del barco. O sea que la discusión de Rabbi Shmuel en barco no obligatoriamente depende en la discusión que hay entre Tanakama y Rabbi Ajá en la baraita respecto a Meshijá de animales. Sigue intentando la Gemara diciendo, Leima kehani tanae, de Tania, sefina niknet b'meshijá. Rabbi Natan omer, sefina ve'otiot niknot b'meshijá u b'shtar. Otiot man dekar shemayu, jesure michas rabeachi katani. Sefina niknet b'meshijá ve'otiot b'mesira. Rabbi Natan omer, sefina ve'otiot niknot b'meshijá u b'shtar. Shtar lesfina, lamali, metaltelehi. El alav, achi katani. Sefina niknet b'meshijá ve'otiot b'mesira. Rabbi Natan omer, sefina b'meshijá ואותיות בשטר. ספינה במשיכה אינו תנקמה, אלא דרבו שמואל כבניו. לא, דכולי עלמא כרבי כשמואל, ובספינה כולי עלמא לא פליגי, כי פליגי באותיות ואחי כמה לרבי נתן את הנקמה, בספינה ודאי מודין הלך. באותיות היא כשטר, אין היא לא. Expliquemos esta parte. La Gemara trae otra vareta, y la vareta nos dice lo siguiente. Escuchen bien la baraita, porque al principio, antes de tratar de dependerlo, la Gemara intenta decir ahorita a continuación de que el masloquet entre Rabbi Shmuel depende en la misma discusión entre Tanaim en la baraita que acabamos de leer ahorita. Pero antes de depender en la masloquet, primero trae la baraita, obviamente, después explica la baraita, arregla la baraita y después trata de demostrar que el masloquet Rabbi Shmuel es el mismo masloquet que hay en esta baraita. Explicamos. La baraita dice lo siguiente, presten atención. Sfina, nos habla de barco esta baraita. A diferencia de la varita anterior que nos habla de animal. Esta varita nos habla de sfina, el mismo caso de Rabbi Shmuel. Sfina, barco, ¿cómo se adquiere? Con meshija. Así dice que Tanakama. Rabbi Natan discute y dice, no, barco y letras, para adquirirlo necesitas meshija y también documento. Explico antes de seguir. Barco es barco y letras, ¿a qué se refiere? Shtar hov, documento de préstamo, ¿sí? ¿Qué es lo que vale? No el papel, las letras, ¿sí? Porque el papel que no vale nada, ¿sí? ¿Por qué Shtar Hov vale? Porque tú puedes cobrar no por el papel, sino por las letras, por eso se le llama las letras, ¿sí? Dice Rabbi Natan, barco y letras, si quieres adquirirlo, el barco o el Shtar Hov,
tienes que hacer meshijá, o sea, atraerlo, jalarlo, y también un documento de transacción sobre ellos. ¿Sí? La Gemara va a preguntar más adelante que por qué un barco es un metaltelín. ¿Por qué necesita suficiente meshijá? ¿Por qué necesita también un documento de transacción? Pero así dice la baraita. Entonces repito la baraita. Tanakama dice, nos habla nada más de barco, Tanakama. Barco, ¿cómo se adquiere? Con meshijá. Y Rabinatán dice, barco y letras, agrega el tema de letras que nos habló hasta ahorita, ¿sí? Se adquiere a través de dos transacciones. Meshijá, no o-o-i, meshijá y shtar. Bien la Gemara, y antes de depender esta discusión en Rabbi Shmuel, analiza la baraita y dice, un segundo, ¿por qué Rabbi Natán aquí me mete las letras? ¿Sí? ¿Por qué me mete las letras? ¿Qué tiene que ver aquí letras? Tanakama no habló de letras. Tanakama habló de qué? De barco, de esfina. ¿Qué me metes aquí letras? Dice, no tienes razón, aquí falta algo, hay que arreglar. Hay que arreglar lo que dice Tanakama. Tanakama dice, se refiere a dos cosas en verdad. Esfina, barco, se adquiere a través de meshijá. Y letras a través de, o sea, repito, barco a través de meshijá, a través de jalar. Y letras, o sea, un documento de préstamo a través de mesirá. ¿Qué es mesirá? Agarrar. Sí, aunque no lo jalaste, agarrar. Así opina quién? Tanakama. O sea que Tanakama sí mencionó letras según este arreglo. Y viene Rabinatán y dice, no. Barco y letras, para poder adquirir el barco o un shtar hov, necesitas hacer dos acciones. Meshijá y shtar. ¿Cuál fue tu pregunta? Tanakama nunca habló de otiot. No, ahorita según esto ya habló de otiot. Bien, la Gemara te analiza. Un segundo. Listo. Acabas de decir ahorita que Rabinatán opina que barco o shtar hov necesita adquirir con dos transacciones. El uno y el otro con dos transacciones. ¿Cuáles son las dos transacciones? El meshijá, jalar y shtar. Entonces yo puedo entender eso, que para shtar hov se necesitan esas dos. ¿Por qué? Porque el shtar hov está compuesto de las letras y el papel. El papel es metaltelín. Para eso necesitas ¿qué? Meshijá. Y las otiot, las letras, ¿sí? Como no valen en sí dinero, si no tiene mamón, sino eso es algo que obliga a dinero, pero no valen en sí, por eso necesitas un shtar sobre eso. Entonces entiendo por qué en un documento de préstamo necesitas dos. Meshijá para el papel y shtar para qué? Para las letras, ¿sí? Pero ¿por qué un barco, según Rabinatán, va a necesitar qué? También meshijá y también shtar. Barco que es metaltelín. ¿Y metaltelín suficiente con qué? Con meshijá. Entonces no me cuadra esta última explicación que dimos. Por eso la Gemara vuelve y arregla la baraita. Dice, no, tenemos que decir lo siguiente. Tanakama opina que un barco con meshijá y letras con mesirá. En eso no cambiamos. Rabinatán opina que barco con meshijá, o sea, igual que Tanakama, y letras con shtar. Con shtar solamente. Dice la Gemara, según esto tengo un problema. Rabinatán menciona barco también, mashma que viene a discutir también sobre el barco. Pero según esta última explicación, respecto a barco, ambos dicen que cómo se adquiere con meshijá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Obligatoriamente tenemos que decir que la diferencia entre ellos, otra vez, el hecho que, si Tanakama me dice barco con meshijá y letras con mesirá, y viene Rabinatán y dice, no, barco con meshijá y letras con shtar, mashma que discuten los dos. O sea, también es final, pero ¿en qué discute? Ambos dicen que ¿qué? Que barco con meshijá. Tenemos que decir que discuten el mahloket de Rabbi Shmuel. ¿Qué? Tanakama opina, sí, barco con meshijá, con jalar, pero tienes que jalarlo completo, sacarlo del lugar original. Y Rabinatán también opina, barco con meshijá, pero no completo, sino como la opinión de ¿quién? Como la opinión de Rab, un poquito. Sale que Tanakama como Shmuel y Rabinatán como Rab. Toda esta explicación es para decir que Rab y Shmuel aparentemente discuten este mahloket. Dice la Gemara, no. ¿Quién te dijo? Puede ser que en verdad ambos, ya sea Tanakama y Rabinatán en la baraita, están de acuerdo. Ya sea como Rab, que meshijá suficiente que un poquito, o ya sea como Shmuel, que meshijá es completo. ¿Sí? Y en verdad en barco no discuten. Entonces, ¿por qué viene Rabinatán y tiene que volver a repetir barco? No, Rabinatán le quiere decir, mira, respecto a barco estoy de acuerdo contigo que meshijá. Lo que discuto es respecto a letras, shtar hov.
Dice Rabbi Natán, tú opinas Mesirá. Yo opino, dice Rabbi Natán, con Shtar. Dice la Gemara, Ubeplukta de Anitanae, de Tane Otiot Nignot be Mesirá, Dibre Rebi. Jamí Omrim, Ben Katav, Velo Masar, Ben Masar, Velo Katav, Lo Kanat Shechtov ve Imsor. Dice la Gemara, y sale, según esta explicación que acabamos de dar, en la Baraitá, ¿cuál es la explicación que acabamos de dar? Que en verdad en Sfiná no discuten, ambos con Meshijá, ya sea que ambos opinan poquito o mucho, ya sea ambos como Rabo, ya sea ambos como Shmuel. La discusión entre ellos es respecto a Otiot, letras, Shtarjov. Según Tanakama, con Mesirá, el hecho que lo agarras es suficiente. Según Rabbi Natán, con cómo adquieres un Shtarjov a través de otro Shtar. En eso discuten. Dice la Gemara que aparentemente esta discusión en la Baraitá que hay entre Tanakama y Rabbi Natán es la misma discusión que hay en una segunda Baraitá entre dos Tanaim, entre Rebi y Jajamim. ¿Por qué? Hay una segunda Baraitá que nos habla de Otiot, que es Otiot Shtarjov, lo que estamos hablando ahorita. Dice Rebi, ¿cómo se adquiere? Con Mesirá. O sea, exactamente como Tanakama en la primera Baraitá. Y Jajamim, en esta segunda Baraitá dice, no. Ya sea, escuchen bien, ya sea que el vendedor le escribió un shtar, un documento, pero no hubo mesirá, o ya sea que hubo mesirá, pero no le escribió un documento, no lo adquiere hasta que ¿qué? Hasta que hayan dos. También mesirá y también shtar. O sea, aparentemente, Rebi va como Tanakama, Rebi en esa segunda baraita va como Tanakama en la primera baraita, que Otiot con Mesirá nada más, y Jajamim en la segunda baraita van como Rabbi Natán en la primera baraita, que Otiot es no solamente con Mesirá, que arregla un poquito lo que dijimos antes, no, sino también con Shtar, o sea, Shtar y Mesirá, aparentemente. Así dice la Gemara. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente, ve Mayo Quinta, que Rebi, Sfinamen namitikane memesira. De Tania, Sfina niknet memesira, dibe Rebi, Jami Omrim, lo kana cheim shechena, o acheiskoret mekoma. Lo kashia. Kan beshutarabim, kan besinta. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Acabamos de decir que la segunda baraitá es equivalente a la primera. Y la segunda baraitá, Rebi es el que opina que es suficiente para adquirir Otiot, Shtarjov con Mesirá. Pues ese es el autor de Tanakama en la primera baraitá. Y Jajamim en la segunda baraitá, que dice que se necesita también Mesirá y también Shtar, va con la opinión de Rabbi Natán. ¿Sí? Bien, la Gemara dice, un segundo, no me cuadra. Si tú me dices que Tanakama en la primera baraitá es Rebi, cuadra con Rebi, va simétrico a Rebi, ¿sí? O sea que es Rebi, no me cuadra. Porque Tanakama en la primera baraitá, no obstante respecto a Shtarjov Otiot, dijo que es suficiente que Mesirá. Pero respecto a Sfiná, ¿qué dijo? Que es suficiente que Meshijá. O mejor dicho, que es necesario Meshijá. Que es necesario únicamente Meshijá. Y si es Rebi, no me cuadra, porque Rebi opina que un barco, una Sfiná, se puede adquirir no solamente con Meshijá, sino hay una segunda opción. ¿Cuál? A través de Mesirá, entregar. ¿Cómo se hace entrega? Cuando le das la cuerda. Aunque no lo jaló, el hecho que le das la cuerda y la agarró el comprador, ya la adquiere. ¿Dónde vemos eso en la baraitá? Dice Meforash en la baraitá, un barco según Rebi se puede adquirir no solamente con Meshijá, sino también con Mesirá. Sin embargo, también discuten, no puede adquirirla con Mesirá, sino únicamente con Meshijá o a través de que arrienda el lugar en donde está y a través de Kinyan Hatzer lo adquiere. Pero de todas maneras vemos aquí claramente que según Rebi se puede adquirir el barco no solamente con Meshijá, sino también con Mesirá. Entonces la pregunta es, si tú me dices que el Tanakama de la primera baraitá es el Rebi de la segunda baraitá, pues ¿por qué la primera baraitá me dice? Entiendo la parte de Otiot que me dice que el Shtarjo se puede adquirir con Mesirá, pero no entiendo por qué me dice el Tanakama de la primera baraitá, que es Rebi, según lo que me acabas de explicar, que puede adquirir una Sfiná únicamente con Meshijá. Rebi acabamos de comprobar que puede también con Mesirá. Dice la Gemara, no. Depende en dónde se encuentra el barco. Depende. Muy bien. La segunda baraitá,
que te dice Rebi que puede adquirir el barco con Mesirá o con Meshijá, está hablando cuando, mejor dicho, la segunda baraita, claro, que te dice que se puede con Mesirá, o sea que también hay opción de Mesirá, está hablando en Reshut Arabim. En Reshut Arabim no sirve Meshijá. ¿Cuál es el concepto de Meshijá? Agarrar y traer a mi posesión, a mi propiedad. En Reshut Arabim no es de nadie. Entonces ahí la única solución, ¿cuál es? Mesirá. Por eso ahí repite, dice Mesirá, ¿sí? Porque es Reshut Arabim. Sin embargo, la primera baraita está hablando cuando es una simtá, en un callejón, que es una calle que da Reshut Arabim, pero no hay mucha gente pasando. Ahí sí funciona con Meshijá y no sirve Mesirá. O sea, cuando Tanakama te dice Meshijá en la primera baraita y en esta última te dice Mesirá, no es que y ambas, o, una de las dos sirve, sino dependiendo en qué situación estás, te sirve quina pertinente. Entonces no hay contradicción en Rebi. Dice, tampoco me cuadra. ¿Por qué? Leha batraita. ברשות הרבים, אימה סיפה, וחכמים אומרים לו כאן עד שימשכנה. והיא ברשות הרבים, מימן או גיר, ותו, משיכה ברשות הרבים מקניה, ואבא אדם לתלווי, ומסירה קונה ברשות הרבים בחצר שנה של שניהם. משיכה קונה בסמטה בחצר של שניהם, והפגעה קונה בכל מקום. מהי עד שימשכנה נמי דקאמר? ומהי עד שיזכור את מקומה דקאמר, אחי כאמר. עד שימשכנה מרשות הרבים לסמטה, והיא רשות בעלים, היא לא קנה עד שיזכור את מקומה. Bien, Aymara dice, ¿qué me acabas de decir? Que la última baraita, ¿cuál es la última baraita? Repito, la que Rebi dice que un barco con Mesirá y Jajamim dicen, no, Meshijá o a través de que arriendas el lugar en donde se encuentra. Me acabas de decir que esta última baraita está hablando en qué? En Reshut Arabim, y en Reshut Arabim no sirve Meshijá y por eso Rebi dice que ¿qué? Mesirá. Dice la Aymara, no me cuadra entonces la opinión de Jajamim. Si está hablando de Reshut Arabim, no me cuadra la opinión de Jajamim. ¿Qué dice Jajamim? No, para adquirir dos opciones. O Meshijá o arrendar el lugar en donde se encuentra. ¿Se la arrienda a quién el lugar? Si es Reshut Arabim, ¿a quién se lo vas a arrendar? Y más aún, ¿cuál es la primera opción? Meshijá. Meshijá en Reshut Arabim no sirve. ¿Sí? ¿Acaso Meshijá en Reshut Arabim acaso sirve? No me cuadra. Valle y Rab ambos dicen que ¿qué? Que Mesirá, agarrar en Reshut Arabim sirve. ¿Sí? En Reshut Arabim o en un patio que no es de ninguno de los dos. Pero Meshijá sirve nada más en Simtá o en un patio de los dos. O levantar Akba, ¿sí? Pero no sirve Meshijá en Reshut Arabim. ¿Cómo puede ser? No entiendo. Tú me acabas de decir que esta baraita es Reshut Arabim. Entonces entiendo Rebi que me dice Mesirá. Pero Jamí me dice o Meshijá o arrendar el lugar. ¿A quién le va a arrendar el lugar? Y la Meshijá no sirve. ¿Sí? Dice, no, te voy a explicar a lo que se refiere a Jamí. En verdad es Reshut Arabim. Y cuando dice hasta que haga Meshijá, que da dos opciones a Jamí, Meshijá o arrendar, dice no. Meshijá no es en Reshut Arabim. Estás en Reshut Arabim, te dice, la primera opción es que hagas Meshijá de Reshut Arabim a un callejón, que allá no pasa gente. Entonces ya es como algo más privado de él, entonces por eso sirve. No Meshijá en Reshut Arabim a Reshut Arabim, sino jalar de Reshut Arabim al callejón. Y cuando dice arrendar es que si se encuentra no en Reshut Arabim, sino en propiedad del vendedor, que ahí la Meshijá no sirve, porque Meshijá tienes que hacer un lugar tuyo, privado, algo más así. Entonces ahí la solución es arriendarle el patio al vendedor. Seguimos. Leima Valle Berraba, de hambre, que Rebi, Amar Bashei, de amarle, Lech Hazek Ukni, Ahanami. Ajame Askinan, de amarle, Lech Meshoch Ukni. Mar Savar Kepeda, Umar Savar, Mar Emakom Hu Lo. La Emma viene y pregunta lo siguiente. Según la explicación de la baraita última que acabamos de decir, sale que Jamín discuten con Rebi, que Rebi dice que la sfiná, el barco en el Reshut Arabim, se puede adquirir con Mesirá, agarrar, ¿sí? Y Jamín dice, no, con Mesirá no se puede. Meshijá, a través del Reshut Arabim hacia Simtá, como explicamos, o arrendar el lugar si te encuentras en propiedad del vendedor. Pero Mesirá no se puede. Aparentemente, Jajamim opinan que Mesirá no sirve en Reshut Arabim. Por eso dice que no se puede Mesirá. Por eso Jajamim así dicen que no hay opción de Mesirá. Dice la Gemara, aparentemente, tenemos que decir que Abaye y Raba, ambos opinan que Mesirá sirve en Reshut Arabim. Agarrar, Mesirá sirve en Reshut Arabim. ¿Sí? Entonces aparentemente van como Rebi y no como Jajamim.
¿Que acaso Abaye y Raba ambos van a ir como Rebi en contra de Jajamín? No cuadra. Responde la hermana, no, te voy a explicar. Depende qué el vendedor le dijo al comprador. En Mesirá, cuando agarra. Si el vendedor le dijo al comprador, Lej Hazekukni, ve y agarra y adquiere, ahí también Jajamim están de acuerdo de que sirve Mesirá en Reshut Rabim sin problema. ¿Sí? Y eso es lo que Abaye y Raba se referían, cuando el dueño le dijo, ve, agarra y adquiere. Pero aquí estamos hablando en la varita en un caso que le dijo, Lej Meshoch Ukni, ve, jala y adquiere. El vendedor le dijo, ve, jala, no ve y agarra. O sea, le dijo Meshijá. ¿Y él qué hizo? En vez de hacer Meshijá, él agarró y hizo Mesirá. Jajamim opinan, mira, el vendedor te dijo Meshijá, tú tienes que hacer Meshijá. El Makpid, él es particular con eso. ¿Sí? Entonces tiene que hacer Meshijá y si hace Mesirá no sirve. Y Rebi dice, no, aunque le dijo Meshijá, no se refería que lo adquiera solo con Meshijá. Le está diciendo, ve y agarra esto, le está enseñando nada más qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que agarrar. Marema acumuló, pero en verdad no está diciendo solo Meshijá y no Mesirá, por eso Mesirá también serviría. Pero de todas maneras, Abaye y Raba, repito, cuando dijeron que Mesirá sirve en Reshut Rabim, cuadra también según Jajamim, porque ellos están hablando en un caso que el vendedor le dijo, Lej Hazekukni. Le dijo claramente, ve y agarra y adquiere. Ahí, según todos, también Jajamim están de acuerdo de que sirve la Mesirá. El Mahloket entre Jajamim y Rebi es cuando el vendedor no le dijo, ve y haz Mesirá, al comprador no le dijo, Lej Hazek, ve y agarra, sino le dijo, ¿qué? Lej Meshoch, ve y haz Meshijá. Y él en vez de hacer Meshijá, el comprador hizo Mesirá. Ahí hay discusión, según Jajamim no sirve, y según Rebi sí sirve como explicamos. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.